Muchísimas gracias por seguir con nosotros. Y bueno, hace más o menos este invitado estelar lo tuvimos 3 meses y él proyectaba que pues la reforma, diríamos que iba a ser de los primeros, la reforma fiscal iba a ser de los primeros instrumentales de reforma que el presidente iba a introducir. Sin embargo, en el día de hoy, pues la reforma constitucional, y vamos a pasar balance con Henry Ebrard. ¿Qué hemos tenido de allá para acá? ¿Qué ha arrastrado el barco? Cómo no, primero muchas gracias por la muy amable invitación. Como ya pues se vio el pasado viernes, ya se tiene una mejor idea, ¿no?, de lo que va a ser, si no el calendario, por lo menos lo extenso, lo profundo que va a ser esta agenda de reformas. Porque más allá obviamente de la reforma constitucional, cuyos ya elementos de discusión ya se dieron a conocer, por lo menos el viernes ya se confirmaron una serie de reformas complejas, porque todas tienen algo que ver, cada una con cada una. Nos muestra que pues las próximas semanas, los próximos meses, pues todas esas diferentes reformas van a estar en el centro de las discusiones. Por supuesto, eso incluye, pero no solamente el tema de la reforma fiscal. Usted era de lo que aconsejaba de que, digamos, abrazar la reforma fiscal en los primeros meses del nuevo mandato, y si se quería ya en este que acaba de pasar, era lo conveniente para iniciar el año 2025, diríamos, acomodando la carga con respecto pues a la reforma. Si se quiere, atraso coyuntural, ¿cómo podríamos verlo de cara a que nueva vez el acondicionamiento de los parámetros macroeconómicos pues no se ajusten en lo que busca el presidente de la República? Yo creo que la mala noticia es para los amigos técnicos de la Dirección General de Presupuesto, porque lo más probable es que a ellos se van a tocar doble trabajo, ¿no? Lo más probable es que se va a dar a conocer un proyecto de ley de presupuesto del 2025 sin los parámetros de la reforma, porque aún no se habrá aprobado, que lo más probable es que se tenga una aprobación de una reforma fiscal antes de finalizar ese diciembre, por lo que habrá de hacer necesariamente un presupuesto 2025 que incluya no solamente la reforma fiscal, sino eventualmente otros elementos, pero sí principalmente el tema de la reforma fiscal. Usted, que es un economista de larga data en la República Dominicana, ¿esa reforma fiscal usted entiende que va a impactar a cuáles sectores más? ¿A los clase media, a los ricos o a los pobres? Primero, porque solamente se está hablando del impacto, los posibles impactos que tendría la reforma fiscal. Yo quisiera atreverme en hablar primero de qué es lo que pasaría si no hacemos las reformas. Muy bien. Porque yo creo que esto es ¿Qué pasaría en ese sentido? Bueno, sencillamente yo creo que el crecimiento al cual hemos estado acostumbrados se va a ir asfixiando, las presiones sociales van a ir creciendo. Si no hacemos reforma, no hay manera de forma sostenible poder seguir con el crecimiento al cual se estaba acostumbrado. ¿Por qué? Porque hay una serie de situaciones que hay que ir arreglando, sin las cuales pues no se puede seguir creciendo a un 5, un 6% sin tener este problema social. No se puede de manera sostenible seguir creciendo como lo venimos haciendo sin incluir a todo el mundo. No podemos ya dejar de lado porciones importantes de la población. Entonces, la única manera de poder sostener un crecimiento inclusive más acelerado, como lo ha mencionado el presidente de la República, de que ya no es crecer un 5, sino un 6, un 6.5%, cosa que también avala firma como Standard & Poor's o el Fondo Monetario Internacional, es haciendo esas reformas. De ahí que ¿quiénes deberían ser los primeros beneficiados de las reformas?
son los que hasta el momento no habían logrado recibir su parte del crecimiento. Y eso yo creo que es fundamental. Eso tiene que ser algo que debemos de pensar muy bien. La reforma debe ser una manera de garantizar que haya paz social, y la paz social solamente es posible si la economía crece de manera muy firme, pero de manera muy incluyente. Y hoy en día tenemos una serie de números que nos dicen que este crecimiento no es inclusivo, no es incluyente. Nada más una estadística. En el sector privado hoy en día, apenas uno de cada 3 empleos es formal. Esto no es satisfactorio. Cuando vemos el desfase, a pesar de que, como muy bien lo dijo el presidente, ha habido en los pasados 3 o 4 años incrementos, al igual que en los años anteriores. No es algo nuevo, es algo que ya lleva más de 10 años. Los incrementos de los salarios mínimos han sido superiores a la inflación. A pesar de esto, todavía hay una brecha importante entre los ingresos y los gastos. Lo que pasa es que el rezago de los salarios bajos, diríamos, data de 40, 60 años, por más que le gane la inflación, siempre va a estar por debajo. Sí, por eso se necesita, entonces, sistema de reforma. Otro caso, la seguridad social, sí, porque el presidente lo ha mencionado. En el tema de la seguridad social hay un triple reto. Por supuesto está el tema de la salud. Definitivamente no es aceptable que todavía el gasto de bolsillo de la gente siga siendo tan elevado, de que no hayamos podido arrancar, que eso va a ser probablemente uno de los principales objetivos de la nueva formulación del gasto público en el 2025, que son los centros de atención primaria de salud. Eso es un tema fundamental que hasta el momento no había podido implementarse. En la parte de pensiones, dentro de 10 años, cuando ya se van a ir pensionando los primeros grupos importantes que entraron en la ley de seguridad social, si no hacemos modificaciones, esta gente se va a retirar con un 30 a un 35% de su salario. Eso no es aceptable, eso no es pensión. Entonces, Don Henry, pero cuando hablamos del 30 o un 35% del salario, estamos hablando de un salario de por sí que en su momento era deficiente, y si le aplicamos esa baja, estamos hablando que es una pensión ni siquiera para comprar pastillas. Por eso hay que repensar y reactualizar todo el tema de las pensiones, y ahí ponerse como objetivo que efectivamente un sistema de pensión de tener como único objetivo garantizar pensiones dignas a los cotizantes. Entonces vamos a definir, vamos a acordar lo que es una pensión digna, 3 elementos. Un salario, una pensión que es equivalente más o menos al 70% del salario, es lo que constituye una pensión digna a nivel internacional. 2, que el pensionado tenga una protección por inflación. Tiene que haber un mecanismo de indexación de las pensiones. Y 3, tiene que haber un seguro de salud para los pensionados. Este tema es fundamental porque si no lo abordamos ahora, ya no va a haber tiempo de corregir esta situación que explotaría dentro de 10 años, como ha explotado en otros países de Latinoamérica. Y finalmente el tema del seguro de desempleo. Recordemos cuando estalla el COVID, por no tener el seguro de desempleo, que no es una sugerencia, hay un mandamiento de la ley de seguridad social, pues hubo que inventarse programas asistenciales como fase 1, fase 2, PATI, quédate en casa, y se necesita poder crear este seguro de desempleo. Entonces, estamos frente a muchas situaciones. Al mismo tiempo, hay que atender el tema del sector eléctrico, hay que atender la ley de recapitalización del Banco Central, y hay que ir mejorando la calidad
del gasto. En este sentido, yo creo que se ha empezado a mandar esas señales muy claras. El hecho de que ya se haya introducido un proyecto de ley de responsabilidad fiscal va en la buena dirección. Entonces, frente a todo esto, en esas semanas, yo creo que hay dos prioridades. Una que es centrar las discusiones sobre lograr algunos consensos básicos sobre los objetivos de las diferentes reformas. Es importante, en vez de empezar a pelearse en los cómo, en las medidas de la reforma, tratar de construir primero el consenso sobre qué es lo que se quiere llegar, qué es a dónde se quiere llegar y en cuánto tiempo. El asunto de esta reforma no es una reforma con terapia de shock. No hay una emergencia que obligue a hacer una reforma sin la cual a principio del año que viene se vaya a desmoronar la economía dominicana. No. Necesitamos unas reformas profundas que van a requerir mucho más tiempo para realizarse, porque es un objetivo muy ambicioso. Entonces, lograr consenso básico y del otro lado, a nivel de liderazgo político, es crear una narrativa que permita pues movilizar a la gente. En este sentido, algunos elementos, por ejemplo, la conclusión del discurso del presidente van un poquito en este sentido, ¿no? De crear una narrativa, decir que esas reformas no es un castigo, no es determinar a quién le vamos a golpear, no, todo lo contrario. Esas reformas son necesarias para realizar una gran oportunidad para la República Dominicana, que es duplicar el tamaño de la economía en los próximos 10 o 12 años, pero con la salvedad, a diferencia de lo que se ha hecho en los pasados 30 años, de que esta vez nadie va a quedar en el borde del camino. Sí, lo cierto es que usted tocó algo sobre la calidad del gasto y probablemente la población dominicana esté totalmente de acuerdo con lo que usted está planteando, porque se necesita una economía robusta que pueda satisfacer las necesidades de la población. Sin embargo, el presidente Abinader, al presentar la reforma, habla de la posibilidad de reducir una cantidad de diputados y que eso va a redundar en una cantidad de dinero ahorrado para el presupuesto, para otras cosas. Pero sin embargo uno ve que se gastan 10.000 millones en publicidad, algo que realmente es una suma estrafalaria. Entonces, ¿cómo se puede generar una confianza frente a una posible reforma fiscal si desde el gobierno no se comienzan a hacer los reajustes de calidad del gasto para que la gente que se monte en el metro reciba, cuando se sube en el metro, recibe aire acondicionado, metro limpio, en condiciones que son unos servicios públicos que la gente necesita recibirlo en términos de calidad y eficiencia? Entonces, ¿de qué manera se puede construir una narrativa de la necesidad de una reforma fiscal si el pueblo lo que está viendo es que el gobierno quiere más dinero para el dispendio? Entonces, ahí son dos puntos fundamentales, ¿no? Tanto del lado del gastos como de los ingresos. Y que más allá de solamente un discurso, más allá solamente de lo que es un relato, ahí no hay amor, solamente hay pruebas de amor. Entonces, en el tema de los gastos va a ser efectivamente fundamental ver que para poder justificar gastar más, tú tienes que gastar mejor. Ahora, al mismo tiempo, y no hay consenso sobre eso, por eso es importante establecer el consenso. Mucha gente piensa que no es necesario que el Estado gaste más, que hay que dejar una serie de cosas al sector privado. Yo difiero mucho en eso. Yo soy un fiel defensor del sector privado. O sea, toda mi carrera profesional viene... Es el pensamiento de Milei, ¿no? Desde el sector privado. Pero eso hay que poner las cosas en cada situación. Habla de Milei, es muy interesante lo que está pasando en Argentina. Yo creo que hay que ponerle un ojo con mucha atención. Ahora, ahí sí, en Argentina se necesitaba una terapia de shock, porque lo que quedaba de lo que en algún momento, al final del siglo XIX, era la tercera, cuarta economía del mundo, los malos manejos, las malas decisiones, pues han llevado ese descalabro que todo el mundo conoce. Por dicha no es la situación de la República. Ahora, para no llegar a esas situaciones, efectivamente hay que tomar las buenas decisiones. Entonces, en el tema del gasto,
tiene que haber un consenso de que efectivamente el Estado necesita gastar más. ¿Por qué se necesita gastar más? Porque hay una serie de cosas que solamente se pueden hacer si se hacen desde el Estado, pero tienen que hacerse bien. Y esto es uno de los grandes retos que hay con esas reformas. Yo creo que hay un ejemplo muy claro de gasto que hay que ir resolviendo, porque el tamaño que significa hoy en día, que es el caso del mal llamado al subsidio a la electricidad, porque más que un subsidio realmente son transferencias a empresas de distribución que no son empresas privadas. Es importante recordar, mucha gente piensa que las EDES son empresas privadas, son empresas del Estado. Este año hay 93.000 millones de pesos del presupuesto que se va a las EDES. Esto no es aceptable. Eso hay que irse bajando a un nivel que sea acorde al nivel que tiene la República Dominicana. Otro ejemplo, producto de todo lo pasado a niveles de corrupción, algunos parlamentarios me decían que se entiende que prácticamente un 30% de la deuda pública es el producto de la corrupción, sobrecosto de obra, etcétera, etcétera, que eso ha ido obviamente construyendo una situación tal que en el 2024, cuando se ve el presupuesto del Estado, no al nivel del gobierno central, sino del Estado consolidado, prácticamente el pago de los intereses de la deuda, de los intereses, ni siquiera el reembolso de la deuda, el solo pago de los intereses, ya prácticamente supera el presupuesto que se dedica a educación. Más de 290.000 millones de pesos. Eso quiere decir que un 25% de los ingresos del Estado antes de empezar el año ya no son disponibles para hacer política social, para hacer esa inversión. Entonces, lograr bajar la carga de los intereses es también un asunto muy importante. Pero del lado de los ingresos, porque vamos a claro, obviamente el sector público tiene que ir corrigiendo, tiene que ir mejorando una serie de cosas, pero si vamos a ver del lado del sector privado, de la sociedad en general, yo mencioné el tema de la informalidad laboral, pero lo que podríamos llamar de manera un poco poética la brecha tributaria, la brecha de cumplimiento, el hecho de que los ingresos que deberían de obtenerse del lado del ITEVIS, del impuesto sobre la renta, están muy por debajo de lo que se debería de recaudar. Eso es también otro aspecto que se tendrá que tomar en cuenta para las reformas, de modo que los ingresos adicionales que se van a producir provengan en prioridad de haber logrado reducir la evasión del ITEVIS, la evasión del impuesto sobre la renta, y no ir elevando las tasas de lo que siempre han pagado. Entonces, estamos hablando de cambios que son profundos, hasta cambios culturales, y ahí a todo el mundo le va a tocar su parte. De ahí es importante que entendamos cuál es el objetivo antes de ponernos a pelear necesariamente, ¿no?, por las medidas. ¿No? Y es muchísimo más difícil construir un consenso. Bueno, pues ya ustedes han visto esta explicación bastante simple pero muy profunda del economista Henry Ebrard. Yo me quedo con el análisis no del economista, sino de lo que él está planteando, que parece ser que la carga va más adelante del burro, porque lo que debimos empezar por la parte de la reforma fiscal y no por la reforma constitucional. Bueno, pues agradecemos como siempre su visita acá. Yo creo que siempre es importante que usted pues analice estos temas con la claridad con que lo hace, y usted sabe que siempre está invitado cada vez que disponemos de tiempo para que usted venga acá y nos analice todos estos temas. No, muchas gracias por la invitación. Bueno, a ustedes muchísimas gracias, a mi compañero Fausto Montes de Oca. Dios mediante, mañana estaremos aquí nueva vez en Resumen Matinal por BTV Canal 32.